¿Bien? Profe, Sí. yo. Justo lo que había terminado de hablar, yo había, bueno, resalté que puede ser la génesis del orden cósmico y la explicación meteorológica, por así decirlo, fue la primera reflexión filosófica, o sea, el primer problema. La reflexión meteorológica no sé si, porque ahí me parece que es un poco específico. Sí podríamos decir la reflexión sobre los fenómenos naturales, entre otros los meteorológicos. Los eclipses, las tormentas, el día, la noche, las estaciones. O sea, lo primero que se percibe en esto que se llama fisis es que el modo de comportarse de la fisis no es arbitrario, está regido según firmes leyes. Esas leyes, esa legalidad, es lo que después, en el caso de Heráclito, se llamará logos. Si bien hay cambios en la fisis, esos cambios no son arbitrarios. Piensen ustedes, siempre me acuerdo de una novela que la tengo acá, que se llama Solaris. Es una novela de ciencia ficción de un escritor polaco que se llama Stanislaw Lem, y que los rusos hicieron una película famosa. Y después los norteamericanos en el año 94 la volvieron a hacer. Pero es esto, y me anticipo a lo que vendrá después, sobre todo en Parménides. Es una novela de ciencia ficción donde hay unos investigadores de la Tierra que durante generaciones intentan estudiar los fenómenos en ese planeta que se llama Solaris. Ocurre, para desesperación de los investigadores de la Tierra, que el fenómeno que hoy se comporta del modo A, mañana, cuando van a observarlo otra vez, se comporta de modo X, y el tercer día del modo Z y así, lo cual enloquece a los investigadores. ¿Por qué? Porque la norma fundamental que rige no el pensamiento original, sino el pensamiento científico, es que tiene una suerte de presunción necesaria de que los comportamientos de los fenómenos es un comportamiento regular a descubrir. Sin ese presupuesto no hay ciencia. Solamente hay ciencia porque presuponemos que el comportamiento va a ser regular. La expresión de esa regularidad en los fenómenos se llama ley, y lo que busca todo investigador es una ley. Digamos, la contrapartida de todo eso, o el mentis, como podríamos llamar, de todo eso, es la mecánica cuántica. Max Planck, que fue uno de los fundadores, ¿por qué ocurre esto? En la investigación de las partículas subatómicas, ¿ya les conté esto o no? No. Cuando Max Planck investiga las partículas subatómicas, esto es, las partículas que componen al átomo, hace una presunción matemática de cuál va a ser el comportamiento luego de una reacción determinada de esas partículas. Y resulta que las partículas no se comportan de esa manera. Entonces el escándalo, digamos entre comillas, de eso es que debe apelar al cálculo de probabilidades para poder conjeturar cuál es ese comportamiento. Recuerden ustedes esa famosa afirmación de Einstein que es: Dios no juega a los dados, ¿no? Como diciendo, no estamos, diría Einstein, dialogando con el Dios de Spinoza, donde todo está determinado. Luego admite eso, porque los hechos son así. Y también tienen esa afirmación en una canción de Los Redonditos de Ricota que dice: Dios no juega a los dados, mi amor está a mi favor, ¿no? ¿La escucharon? Sí, creo que es todo un palo. No sé si es todo un palo. Bueno,
A lo que voy es que, de algún modo, esta regularidad en la naturaleza está, pero esto estamos hablando del principio del siglo XX, de algún modo comprometida en la medida en que en el mundo de lo subatómico el comportamiento de las partículas no es rígido, no sigue una legalidad. Eso es, en última instancia, lo que produce las mutaciones, ¿no? Esa irregularidad. Bueno, sigamos, pero volvamos a la fisis, ¿sí? Bueno, dice, contra Barnett, Cornforth critica la supuesta continuidad entre la física jónica y la ciencia moderna, aduciendo que aquella carece en absoluto de un criterio de experimentación, que es lo que funda la moderna. El orden del mundo que propone el pensamiento jónico es un continuo de determinadas estructuras míticas, que pertenecen a los mitos cosmológicos. La diferencia entre uno y otro orden es que la potestad de los dioses se ha transfigurado en fuerzas que no actúan según un criterio que surge del propio carácter de cada dios, su ira o su simpatía, y con estos los fenómenos naturales que les son conferidos. Es una frase que creo que no está así en Bernard, ¿no? Pero es como la esencia del asunto. Naturaleza y sociedad están confundidas, y esta es la frase que ya hemos aludido, a la que hemos aludido en la anterior filmina, creo, pero que es lo esencial de lo que piensa Comfort, y que también vale universalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos primeros pensadores? Esto, transponer en una forma laicizada y sobre el plano de un pensamiento abstracto el sistema de representación que la religión elabora. El sistema de representación es, como decimos, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de las profundidades, la armonía que existe entre ellos, pero es una armonía tensa, una armonía entre opuestos, que eso después lo veremos en Heráclito: muerte, vida, sueño, vigilia, el arco y la lira, ¿no? Les digo ya, con esto ustedes tienen que hacer el primer trabajo práctico. Díganme, yo les propongo que esté listo para el viernes, no este viernes, para el otro, tranquilo, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es simplemente un relato que tenga el sello de ustedes, que muestren, no es que lo muestren a mí, sino que trate de que ustedes sean los que escriben eso, ¿no? Si bien pueden citar, ¿no? Traten de que todo esto, que tiene una cohesión interna, se exprese en ese texto. Recuerden que esa cohesión interna está dada. Mircea Eliade, el fenómeno religioso en general. En el medio hubo una sinopsis histórica a la que pueden hacer o no referencia. Está el libro de Quito para eso, pero saben que el libro de Quito no es objeto de examen. Después tenemos la religión griega en Comfort. Después tenemos una particularización de esa religión griega en el texto de Erwin Rode, que después se continúa, se profundiza y se especifica aún más en el texto de Dodds. Y después tenemos Bernan como una suerte de fin de una historia y comienzo de otra, porque lo que está describiendo Bernan es, bueno, hasta aquí el pensamiento cosmogónico o cosmológico, y tenemos entonces esta fisura en esa matriz religiosa que es lo que llamamos el pensamiento. Esa es la cohesión interna de todos estos textos, y que mi trabajo fue otorgarles inteligibilidad y continuidad entre uno y otro, ¿no? Bueno, eso sería el objetivo de ese primer trabajo, que no sea de 10 páginas. Con 5 páginas estamos bien, ¿sí? Pero lo que sí querría que observen son las
las prescripciones del citado, o sea, cuando citan algo, cítenlo como corresponde, esto es, primero una bibliografía al final del texto, y cada vez que citan algo ponen el nombre del autor, el año del texto que van a citar, 2 puntos y la página. Y si hacen referencia de un modo, o sea, como que resumen o hacen referencia a un texto, ponen SCF, que quiere decir confrontar. O sea, que las prescriptivas formales sean observadas en este modesto trabajo de recopilación de los textos estudiados. ¿Por qué? Bueno, porque eso, por lo que veo, bueno, salvo Martín, que ya está del otro lado del mostrador, van a tener que escribir, ¿no? Sea monografías, sea ensayos, sea parciales, ¿no? Todo eso, bueno, en parcial no sé si se puede citar, quizás en esta época sí, pero bueno, quisiera que desde el punto de vista formal, ¿sí?, todas esas prescripciones sean, entre comillas, obedecidas, ¿sí? Bueno, sigo. Está bien la fecha, entonces, el otro viernes, no este, sino el otro, que sería no sé qué fecha es. Viernes 6. Bueno, el viernes 6, ustedes me lo van mandando, tienen mi dirección de correo electrónico, Sí. poswal@gmail, si la tienen por el primer contacto. Bueno, la obra de Comfort señala un giro en la manera de abordar el problema de los orígenes de la filosofía y del pensamiento racional, puesto que le era necesario combatir la teoría del milagro griego, la cual presentaba la física jónica como una revelación brusca e incondicional, o sea, como una revelación de la razón. Comfort tenía como preocupación esencial la de restablecer entre la reflexión filosófica y el pensamiento religioso que la había precedido el hilo de la continuidad histórica. En otros términos, ¿qué permanece y qué no entre el mundo mítico y la razón que indaga la física? Pero, agrega Bernal, no se trata solamente de descubrir continuidades entre uno y otro mundo, sino de establecer con claridad qué fue lo nuevo que expresó la razón naciente. En principio, el mito es un relato que de algún modo responde, pero justamente su respuesta está planteada antes de que se formule la pregunta. Son los dioses que de un modo u otro han dado lugar a esto que está aquí y que son, ¿no? Por eso Heidegger decía que filosofía cristiana es hierro de madera, porque es un contrasentido. Un pensamiento religioso ya conoce de antemano la respuesta. No hay una indagación en ese sentido. Bien, la innovación mental consiste en que estos poderes están estrictamente delimitados y abstractamente concebidos. Se limitan a producir un efecto físico determinado, y este efecto es una cualidad general abstracta. Esto está en negrita porque es otra de las, digamos, de los puntos relevantes de todo esto, porque tiene un carácter de síntesis. Los elementos de los jonios, que como saben, eso proviene de los babilonios, de la astrología babilonia. No surgen de vínculos matrimoniales entre dioses, en lugar de narrar los nacimientos sucesivos se definen los primeros principios constitutivos de lo que es. Concebido como un mecanismo, el mundo se vacía poco a poco de lo divino que lo animaba entre los primeros físicos. Al mismo tiempo se plantea el problema del origen del movimiento. Lo divino se concentra fuera de la naturaleza, en oposición con la naturaleza, impulsándola y regulándola desde el exterior. El nous de Anaxágoras. Después, cuando lleguemos a Platón, vamos a ver una anécdota que se llama de la segunda navegación en Platón, que cuando Sócrates está entusiasmado con el libro de Anaxágoras, lo va a comprar, que le cuesta un dracma, y bueno, lo critica. Entonces el tipo dice, me acuerdo porque creo que les conté que nosotros estudiamos 3 años de griego, y
tercer año de griego 3 nos tradujimos todo el Fedón, esa anécdota de la segunda navegación está en el Fedón. Pero bueno, eso es cuando lleguemos a Platón. En lugar de narrar los nacimientos sucesivos, define los primeros principios constitutivos del ser. Detrás de la naturaleza se reconstituye un trasfondo invisible, léase Anaximandro, una realidad más verdadera, secreta y oculta, de la cual el alma del filósofo tiene la revelación y que es lo contrario de la física. Parménides, o sea, acá hay toda una serie de anticipos de lo que nosotros no vimos, por eso están, más bien, si están puestos simplemente como títulos, ¿no? Ya la clase próxima vamos a estudiar a Parménides. Parménides, la nueva exigencia de inteligibilidad es llevada a lo absoluto en el concepto de ser, inmutable e idéntico. Bien, el nacimiento de la filosofía aparece pues solidario de dos grandes transformaciones mentales. Un pensamiento positivo que excluye toda forma de lo sobrenatural y que rechaza la asimilación implícita establecida por el mito entre fenómenos físicos y agentes divinos. Un pensamiento abstracto que despoja a la realidad de este poder de mutación que le prestaba el mito y que rehúsa la vieja imagen de la unión de los contrarios en provecho de una formulación categórica del principio de identidad. Bueno, esto es, no se preocupen, el principio de identidad es lo que veremos la próxima clase con Parménides. Pero ya les digo que en Parménides ya están, aunque desde un punto de vista ontológico, lo vamos a explicar, los tres principios fundamentales de la lógica, que son el principio de identidad, de no contradicción y de tercero excluido. El principio de identidad, vos ya supongo que habrán estudiado lógica y que deben haber cursado la introducción al pensamiento científico, pero igual es mejor no presuponer. Toda cosa es idéntica a sí mismo. Algo no puede ser y no ser a la vez en el mismo respecto, y algo es o no es, y no hay una tercera posibilidad. Esos son los tres principios, ¿no? Identidad, no contradicción y tercero excluido. El cuarto principio aparece recién en el siglo XVII con Leibniz, que dice que todo fenómeno tiene una causa. Para terminar con la cuestión medieval de la generación espontánea. Bien, el texto de Bernal tiene 3 capítulos, como habrán visto. Este segundo capítulo, que es el que se inicia ahora, o sea, el primero está dedicado a los jonios y a lo que devino después del pensamiento de los jonios. Pero, por otra parte, se ubica en el segundo en lo que nosotros ya venimos estudiando, sobre todo en Dodds, la aparición de estos individuos que predican la posibilidad de la separación entre el cuerpo y el alma, o sea, los chamanes. Todo esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Bueno, acá lo digo yo. Mucho de lo que dice este capítulo fue examinado suficientemente cuando tratamos el texto de Dodds, de modo que haremos solo algunas alusiones que completan el texto sobre los chamanes. Adivino, poeta y sabio tienen en común una facultad excepcional de videncia, por encima de las apariencias sensibles. Poseen una especie de extra sentido que les franquea el acceso a un mundo normalmente prohibido para los mortales. Con el filósofo, estos personajes tienen en común la concepción de que existe una realidad disimulada detrás de las apariencias y que escapa al conocimiento vulgar. ¿Está? Muy bien. Pero como dirá después Bernal, la tendencia de estos individuos es congregarse en comunidades cerradas, como fue el caso de los pitagóricos. En cambio, el filósofo, y eso es algo fundamental, tiene el carácter de la exposición, o sea, de ponerse fuera, de publicitar. Y eso es lo que le da, en realidad, vivacidad y dinamismo al pensamiento, que venga otro y diga, no, estás equivocado, porque en realidad lo que ocurre es esto otro. Y esa es la historia del pensamiento. Si se hubieran quedado recluidos dentro de sus cofradías, no habría ocurrido esto.
Concede al poeta como al adivino el privilegio de ver la realidad inmutable y permanente. Le pone en contacto con el ser original del que el tiempo en su marcha no descubre a los humanos sino una ínfima parte para ocultarla enseguida. Bien. Teniendo en cuenta las prácticas, sí. Disculpe, una pregunta porque es una de las cosas que más me llamaron la atención. En el grafo anterior, justamente decía esos dos pensamientos, el positivo y el abstracto. ¿Qué llama? ¿A qué se refiere con pensamiento positivo? Positivo ¿Es un tema de traducción o es...? No, si eso fue un problema. Cuando dicen pensamiento positivo, es que está proponiendo algo existente, porque positivo quiere decir puesto. ¿No? Es digamos, un pensamiento que propone algo. Para mí es en ese sentido que pone un pensamiento positivo y a la vez abstracto. Que tiene que ver con... No como algo concreto. No, es que es algo... Es algo concreto, claro, en el sentido de que lo que quiere decir la palabra positivo quiere decir colocar algo, poner algo, ¿no? O sea, tiene una existencia objetiva eso que dice. No es una especulación, por ejemplo, como la del mito que propone, no, acá está diciendo algo y ese algo que dice es de algún modo verificable a través de la observación. Hay en la naturaleza 4 elementos, o sea, en aquella concepción. Y lo que yo digo es que estos 4 elementos se interrelacionan entre sí, pero hay uno que resulta preponderante sobre los otros. Eso es una realidad positiva, o sea, verificable. Pero a la vez está transpuesto en un plano abstracto porque esas 4 formas no existen, digamos, tal como él las presenta, porque el agua es también la sangre, es también el semen, o sea, cuando los helenistas tratan de decir, bueno, pero ¿por qué el agua? Y entonces en vez de decir el agua dicen lo líquido. ¿Por qué? Porque lo líquido es donde surgen todas las otras cosas. ¿Por qué? Bueno, la sangre, el semen, que es líquido, todo esto tiene que ver con el origen, con la generación. Esto de llamarlo el agua, en realidad es una abstracción, porque no es el agua como tal, sino justamente lo líquido, o lo aéreo, o digamos, lo rígido como la tierra, o lo ígneo como el fuego. La combinación de esos, pero lo fundamental que está dicho por estos primeros pensadores, fundamental para nosotros, es que hay un elemento, o sea, que no pueden ser los 4. Hay una especie de tendencia natural del pensamiento a exigir que aquello que rige deba ser uno y no 2. Y no todo. Por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que después se llamará el principio de identidad. Porque, bueno, hay dualismos en la historia del pensamiento, sin ninguna duda. Pero esos dualismos terminan siendo uno, porque en tanto esos dualismos están en tensión, configuran de por sí una unidad. Ha habido pocos dualismos dogmáticos. El único que yo conozco así es el maniqueo, ¿no? Que dice hay 2 principios cooriginarios e irreductibles que constituyen la totalidad de las cosas, ¿no? Y que están en una tensión permanente. Pero ya cuando decimos tensión, estamos hablando de unidad. Parecería que nos es imposible pensar un principio sino como uno. Y esto es lo que se demuestra en ese origen. Todos van a tratar de pensar que el fundamento es 1 y no 2 o 3. Bueno, no sé si te contesté, Juan Carlos. Sí, perfecto, no, porque es una palabra que
A ver, yo había leído el otro libro de Bernard, Los orígenes del pensamiento griego, Sí. y no aparecía esa definición así, No, es que digamos, tan no la categórica. ponen. ¿Mm? No, Para mí, cuando dice positivo, es que está ofreciendo algo que puede ser verificado, que está puesto, que está de algún modo visible, en ese sentido de positum, que quiere decir colocar o poner algo. no digo esto, profe, porque a veces las traducciones, siguiendo a Humberto Eco, que decía, el traductor es un traidor, Traductore traditor. a veces No, influye y mucho, ¿no? esto no es nada, y lo que pasa con el alemán, con el, bueno, Nada. cada cosa. Pero es cierto que la tarea del traductor es una tarea imposible, ¿no? Que nunca va a poder. Les puedo asegurar que con el alemán hay cada cosa que son. Pero no por, a veces no son errores, porque tienen que interpretar. Y a veces los intérpretes no conocen el pensamiento. Entonces, por ahí conocen la lengua, pero no conocen el pensamiento. En el caso, por ejemplo, de los traductores de los filósofos, y bueno, cada disparate que, sin ir más lejos, la extraordinaria biografía de Nietzsche, que se llama Un águila angustiada, el traductor no tiene idea de filosofía. Entonces, las palabras técnicas, digamos, de Nietzsche como eterno retorno, traduce como, no sé, permanente recurrir, qué sé yo, una cosa así. Pero es porque no conoce las convenciones de las traducciones de otros, ¿no? Para él Y eso que Nietzsche escribía muy bien alemán. Nietzsche es un extraordinario escritor. Es extraordinario como escritor, insuperable. Ya Sí, vamos a bueno, ver. porque él era, en su origen era filólogo. Es que es un Fue filólogo, filólogo. claro, es lo que decíamos. Sí. Sí, no, escribe muy bien. Sí. Bueno, estamos entonces en el segundo capítulo cuando dice, bueno, acá tenemos otra vertiente que va a dar lugar a esto que llamaremos filósofos, pero que tiene que ver con las sectas soteriológicas, sectas de salvación, que además están geográficamente en otro lugar, que es el sur de Italia. Acá una especie de, nadie puede entender muy bien por qué, pero casi todas las sectas filosófico-religiosas y que tienen que ver con el carácter terapéutico del pensamiento. O sea, después el filósofo, y el caso de Sócrates es el más significativo, va a reunir estos dos caracteres de alguien que observa y trata de interpretar los fenómenos, pero que además esa interpretación está asociado a una pedagogía o a una terapéutica. Los filósofos, en tanto, son aquellos que intentan concebir cuál es el fundamento de las cosas, después se transforman, o la filosofía se transforma en una pedagogía, o a través de la cual se insta a los demás a que reconozcan que ese principio está por debajo de nuestras cosas cotidianas, habituales, que en ese mundo de lo cotidiano hay una alteración, perturbación o perversión de esos principios, y que lo que hace el pensamiento filosófico es hacer que se detenga esa suerte de obnubilación en marcha que es la vida, y que recurramos, regresemos a una forma más esencial, ¿no? Y eso es una constante. O sea, si decimos, ¿qué es lo que hicieron los filósofos, o casi todos los filósofos a lo largo del tiempo? Es descubrir lo que vamos a llamarlo trascendental, ¿no? Si bien esta palabra toma vigencia con Kant, en el sentido de que lo trascendental son las condiciones de posibilidad, vamos a ver que y por eso se diferencia de la ciencia, porque en la medida que busca cuáles son las condiciones de posibilidad de lo que existe, está un paso atrás, no en un sentido negativo, ¿no? No en el sentido ni temporal ni espacial de un paso atrás, sino en el sentido de que la filosofía es un paso atrás de
de lo cotidiano, en la medida que busca, y ese paso atrás es de lo fundamentado a lo que fundamenta, a descubrir cuáles son esas condiciones de posibilidad. Bueno, no sé por qué dije todo. Bueno, porque tenía que ver con esta tarea que se transforma en una terapéutica, y el caso emblemático es el de Sócrates, que podríamos decir que es un médico de la polis, es alguien que va a curar la polis. ¿Cómo la va a curar? No con sortilegios, sacrificios o danzas o rituales, tampoco lo va a hacer con medicamentos, sino, y esto es lo extraordinario de Sócrates, con la palabra. Una terapéutica a través de la palabra. Léase psicoanalista, ¿no? CF psicoanalista. Bueno, pero así apiñada, fíjate que está en rojo, el alma puede desligarse del cuerpo, evadirse de los límites de una vida en la que está momentáneamente enclaustrada y excogitar, o sea, pensar hacia afuera, ¿no? El recuerdo de todo el ciclo de sus reencarnaciones pasadas. Vieron que Pitágoras sabía qué había sido en las vidas pasadas, lo mismo que Tiresias, el adivino, uno de los adivinos clásicos del mundo griego, ¿no? Que por supuesto era ciego, como corresponde a todo adivino, que conocía todas sus vidas pasadas, ¿no? No obstante, el primer filósofo no es un chamán. El filósofo hace escuela, pretende divulgar el secreto del chamán a un grupo de discípulos. Divulgada, propagada, la práctica secreta se transforma en objeto de enseñanza y discusión. Se organiza en doctrina. La experiencia individual del chamán que cree reencarnar un hombre de Dios, un Seyosaner, se generaliza en la especie humana bajo la forma de una teoría de la reencarnación, ¿no? O sea, esa es la diferencia. La ciudad, y acá es donde está digamos, la respuesta propia de Bernard a esto que llamamos razón. Dice Bernard, no te lo vamos a leer ahora, pero se los anticipo. La razón es hija de la ciudad. ¿En qué orden de la ciudad? En el orden de la asamblea. En el orden de la asamblea es donde se discute. Recuerden esa separación que es de Tien, palabra mágico-religiosa, palabra diálogo. Esa es la palabra mágico-religiosa, es verdadera según quien la dice. Y está basada en el principio de autoridad. Y tenemos el antecedente de la otra palabra, que es la palabra diálogo, ya en la Ilíada. No sé si lo hemos dicho, pero en la Ilíada, en un texto de Marcel Detienne que se llama Los Maestros de Verdad en la Grecia Arcaica, las tres instituciones de la casta guerrera, que son la asamblea deliberativa, los juegos funerarios y el reparto del botín, que lo hemos dicho. Pero la significativa para nosotros son las asambleas deliberativas. ¿Por qué? Porque son asambleas en las cuales los, digamos, jefes, esto es, los iguales, discuten, y en esas discusiones no vale quién tiene más o menos poder, sino que lo que vale es la palabra. Y la palabra se vuelve eficaz en la medida de no quién la dice, sino cómo se dice. Y esto tiene que ver con la capacidad de persuadir, lo que se llama la peito. Creo que esto lo hemos hablado, o sea, pero no importa. Lo que dice Bernard es, ¿dónde es que aparece la razón como tal? Es en la palabra. ¿Dónde? En la ciudad. ¿En qué ámbito de la ciudad? En la asamblea. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desarrolla la palabra como un instrumento de poder. Es en Grecia donde el buen uso de la palabra tiene que ver con el poder y con técnicas. O sea, cuando digo técnica, igual lo que se puede aprender. La ciudad, durante el periodo de efervescencia social
y religiosos donde los siglos 8 y 7 prepara el advenimiento de la ciudad. El Estado se convierte en el garante del culto religioso. Los ídolos, santos, talismanes, esto está, como habrás visto Juan Carlos bien dicho, en los orígenes del pensamiento griego, ¿no? Talismanes emigran al templo, que es una morada pública, las leyes son discutidas y publicadas. Las hermandades y grupos sectarios religiosos se institucionalizan y gestan comunidades cerradas que amplifican y divulgan una sagrada tradición aristocrática. La filosofía se gesta en este movimiento. Su mensaje ya no se limita a un grupo, a una secta. Por medio de la palabra y del escrito, el filósofo se dirige a toda la ciudad, a todas las ciudades. Manifiesta sus revelaciones a una publicidad completa y total, trasladando el misterio a la plaza. En plena ágora, el ágora saben que quiere decir lugar abierto, pero es el lugar de reunión, la erige en objeto de un debate público y contradictorio, donde la argumentación dialéctica acabará por tomar la iniciativa sobre la iluminación natural. Heráclito, del que hablaremos, recuerda las fórmulas litúrgicas utilizadas en los misterios particulares de Eleusis. Con la ciudad, el orden político se ha desligado de la organización cósmica. Aparece como una institución humana que constituye el objeto de una búsqueda inquieta, de una discusión apasionada. La tarea del filósofo sabio y adquiere matiz terapéutico, pero en el sentido de ser un curador por la palabra, o convocado por la propia ciudad en momentos de graves conflictos para que restablezca el equilibrio social, la paz social, la salud social. La reforma de Christen es la moneda, la razón no se descubre en la naturaleza, está inmersa en el lenguaje. Bien, me apuré así porque así les digo. Tenemos para Parménides, está el texto de Werner Jäger, que forma parte de un libro llamado La teología de los primeros filósofos, ¿no? Y hay un texto mío que también está por ahí, pero no está de más que busquen lo que queda del texto de Parménides, del poema de Parménides. O sea que hoy, como hemos anticipado, se terminó la introducción a lo que sería el pensamiento. Esperen que me voy a... ¿Cómo era que tenía que hacer para verlos de nuevo? A ver. Tienes que dejar de compartir, Sí. profe. Abajo te Sí. tiene que aparecer, ahí arribita, dejar de compartir. Ocultar, tener... Fíjate arriba de la pantalla tuya, tiene que aparecer unas opciones para que diga que dice dejar de compartir. Bueno. ¿No? A ver, apretás Escape. Ahí está. Acá dejar de... Acá estamos una vez. Bien. Gracias, Flores, María Flores. De nada, profe. Bueno, nos queda un minuto. ¿Está claro? Entonces el texto está en el campus. Sí. Pero el texto de Parménides, saben que son unas pocas páginas, lo que ha quedado. Hay bibliotecas de Parménides. Se los digo, como hay bibliotecas de Heráclito. Pero bueno, haremos lo que podamos con eso, ¿sí? Creo que tengo, no sé si de Heráclito tengo un PowerPoint, de Parménides creo que sí. Pero el PowerPoint es bueno y es malo, yo prefiero verle las caras, pero ocurre que con Platón y con Aristóteles y con Kant también vamos a usar los PowerPoint, pero quizás las clases se extiendan un poquito más.